¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer una reseña de sociedad de responsabilidad limitada que está legislada en el artículo 146 a 162 de la Ley General de Sociedades. Como toda sociedad y para mantener un orden, primeramente lo que vamos a ver es cómo la podemos constituir. Y habíamos dicho en términos generales que las sociedades se podían constituir por instrumento público o por instrumento privado. En este caso, en particular, de las sociedades de responsabilidad limitada, pueden ser constituidas de ambas maneras, es decir, por instrumento público o privado. Es la opción que tienen los socios para constituirla. Por instrumento público sería por escritura, les recuerdo, y por instrumento privado es un documento firmado por los socios que van a tener que certificar la firma, ya sea ante el organismo que van a realizar la inscripción o también certificando firmas ante escribano público. Son también las dos opciones que tienen en el caso de optar por un documento privado. En cuanto a su caracterización, decimos que las sociedades de responsabilidad limitada se caracterizan porque su capital se divide en cuotas, se denominan cuotas partes, y los socios limitan su responsabilidad al aporte de esas cuotas partes, es decir, a su participación societaria. ¿Por qué decimos de su participación o también se suele decir al capital? Bueno, porque puede ser también que ese capital esté íntegramente aportado al momento de la Constitución, o puede ser que se lo integre en un momento posterior. En el caso de que quede una parte que tienen que integrar en un momento posterior, responden por esa integración. Es decir, como conclusión podemos resumir que responden por las cuotas que suscribieron. A su vez, ese capital lo dividimos decíamos justamente en cuotas partes que se toman como un valor de 10 o un múltiplo de 10. Mínimamente los aportes en efectivo tienen que integrarse en un 25% del capital. ¿Cómo hacemos para asegurar esa integración? Bueno, se realiza un depósito en el banco oficial de la jurisdicción de donde se esté inscribiendo la sociedad. Cada jurisdicción determina en qué banco. Y luego, obviamente, eso es parte del capital, con lo cual después se acredita que se ha hecho ese aporte, pero después nuevamente queda disponible para la sociedad. Entonces decíamos que se puede integrar mínimamente el 25% en efectivo y el resto se puede pactar que se integre en un plazo máximo de hasta 2 años. Claro, está también que dentro de estas posibilidades pueden decidir cómo lo integran. En el caso de que hagan aportes también en especie, es decir, aportando bienes, en ese caso deben integrar el 100% del aporte al momento de la constitución de la sociedad. Y acá nos queda la cuestión de ver cómo evaluamos ese aporte cuando es en especie. Y hay dos posibilidades. Una es una evaluación privada que realizan los socios de la sociedad, y otra cosa o otra posibilidad es por medio de peritos judiciales. Lo que sí, si se realiza por medio de peritos judiciales, no va a haber después inconveniente en cuanto si existe sobrevaluación del aporte. Porque si hubiera sobrevaluación del aporte, en el caso de que lo hubieran realizado los socios, son responsables personalmente por esa diferencia en cuanto a la sobrevaluación que hubieran realizado respecto de sus aportes en especie. Otro punto entonces que debemos señalar es el tema de la posibilidad de transmitir estas cuotas o esta participación societaria.
Bueno, en este caso también nosotros habíamos tipificado las sociedades que eran de capital o de personas, las que veníamos estudiando anteriormente eran de personas o mixtas. Y en el caso de la SRL se considera que es una sociedad mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante la figura del socio y también es importante el aporte de capital. Entonces, ¿cómo podemos congeniar esto? Digamos, las SRL tienen una limitación en cuanto a la cantidad de socios. Nos van a decir, o la ley determina que no pueden ser más de 50 socios. Y esto, como decíamos, tiene que ver con que es una sociedad mixta. Tenemos que ver si se pueden transferir las participaciones de la sociedad. Decíamos que en el caso de las sociedades que son de personas, ahí la cuestión tiene que haber o tiene que ser resuelta por la voluntad mayoritaria o unánime de los socios. En este caso, lo que determina la Ley General de Sociedades es que en principio, o como principio general o como regla podríamos decir, la participación de los socios son transmisibles y no pueden ser prohibidas. Lo que sí admite la ley es que esta cesión de cuotas partes de alguna manera las limitemos. ¿Cómo podemos limitarlas o reglamentarlas? Esto tiene que suceder en el contrato constitutivo, lo tenemos que determinar ahí. Y las posibilidades es que se necesiten cierta mayoría que esté determinada en el contrato para aprobar la cesión que va a realizar alguno de los socios y que acepten al socio entrante, es decir, al cesionario. Y también otra posibilidad que tienen los socios es de activar el derecho de preferencia, ¿sí? O de acrecer. ¿Qué significa esto? Es que pueden, digamos, adquirir ellos la parte del socio que quiere transmitir con preferencia a un tercero ajeno a la sociedad. Eso lo pueden disponer en el contrato constitutivo. Y que además lo pueden hacer en la misma proporción de las participaciones que tienen. Así no cambiaría la composición societaria, salvo, claro está, del socio que resulta cedente. Entonces esas son las posibilidades. Resumiendo, el principio general es que pueden ser cedidas, no pueden ser prohibidas. Lo que sí podemos incorporar son algunas cláusulas de limitación, porque como decíamos que también es importante la figura de los socios, estas cláusulas se hacen justamente para que no entre alguien que tal vez los otros socios no quisieran incorporar a la vida societaria. El punto siguiente que tenemos que hacer referencia es a la estructura organizacional de esta sociedad. Y bueno, como todas las sociedades tienen órganos sociales. Y entonces vamos a referirnos ahora concretamente al órgano de administración. En el caso de la SRL, la administración puede estar a cargo de la figura de lo que se denominan socios gerentes, que pueden ser uno o más socios gerentes, que a su vez pueden ser, acá me he expresado mal, en realidad suelen ser socios gerentes, pero en realidad los gerentes pueden ser socios o no socios. Entonces la administración concretamente, acá lo reformulo, les pido disculpas, está a cargo de los gerentes, que pueden ser socios o no. En el caso de que sean socios, van a ser socios gerentes. Esos socios pueden, en el caso de que sea plural o colegiada, puede ser conjunta o indistinta la administración. Bueno, y a su vez, ¿qué responsabilidad tiene el administrador de la SRL, que van a ser los gerentes? Bueno, tienen la misma responsabilidad, dice la ley, que los directores
de las sociedades anónimas, que son justamente también quienes ejercen el órgano de administración en ese tipo de sociedades. Y haciendo un resumen, podríamos decir que son responsables por los daños y perjuicios que le causen a la sociedad por su administración. Esto también se suele salvar por medio de un seguro, o una caución respecto de su responsabilidad por los posibles daños causados. En cuanto a su forma de designación, bueno, lo va a determinar el estatuto o el contrato social. Pueden ser también designados en el momento de su constitución en la sociedad, o bien determinar el procedimiento y nombrarlos posteriormente en reunión de socios. También acá tenemos que decir entonces cuál sería la posibilidad de remoción de estos gerentes, es decir, del órgano de administración. Bueno, también como regla general, en principio nos vamos a tener a lo que diga el estatuto o contrato social, pero como regla general, si no está determinado en el contrato, lo que va a decir es que los socios pueden ser removidos en cualquier momento por la mayoría del voto de capital. Pero cuando se haga el estatuto también se puede optar, porque puede ser importante la figura del gerente, de quien va a administrar, y en ese caso también pueden optar porque quienes ejerzan la administración deban ser removidos si existe justa causa. Y en ese caso, si esa sería la condición impuesta en el contrato o estatuto social, se va a necesitar la sentencia judicial que así determine justamente la remoción del órgano de administración o de alguno de los administradores. También el otro tema es ver si se requiere fiscalizar a la administración. En el caso de las sociedades de personas, decíamos que todos los socios tenían la posibilidad de fiscalizar la administración y acceder a los libros. En este caso, esa sería una posibilidad, que todos los socios accedan al control de la administración, por lo cual el órgano de administración es voluntario, queda librado a la voluntad de los socios y a lo que determine el estatuto o contrato social. También podemos decir que en algún caso existe la obligación de tener un órgano de fiscalización. Digamos entonces que el órgano de fiscalización de la administración, entonces, al igual que en las sociedades anónimas, puede ser ejercido por unas sindicaturas, que son personas ajenas a la empresa, que son profesionales, generalmente contadores o abogados, que controlan al órgano de administración, o un consejo de vigilancia. En el caso del consejo de vigilancia, son socios que no participan de la administración y entonces forman este consejo que puede o que debe, justamente su función, vigilar el funcionamiento de la administración. Bueno, y por último nos resta ver cómo se toman las decisiones societarias. Acá tenemos una particularidad. En principio, que las decisiones societarias se van también a tomar en la forma que lo determinen los socios en el contrato, pero acá permite la posibilidad de tomar decisiones por un sistema distinto. Generalmente en las sociedades que estábamos viendo anteriormente, los socios se debían reunir y tomar las decisiones estando presentes. En este caso, la posibilidad es que el órgano de administración eleve alguna cuestión a consulta
y así los socios, dentro de un plazo no mayor a 10 días, pueden notificar a la administración de su decisión o de su voto. Y de esta manera también se pueden tomar decisiones sociales. En cuanto a las mayorías, también vamos a tener que tener en cuenta qué tipo de resoluciones se van a tener que tomar. Bien, entonces, si lo que queremos cambiar o modificar es el propio estatuto, acá se van a precisar mayorías especiales. Si el contrato lo determina, puede ser del 50% de la participación de los socios, más un voto. Si el contrato o el estatuto no dijera nada, en ese caso nos vamos a regir por la normativa que nos exige para modificar el estatuto y, por ejemplo, ampliar el capital. Si no tenemos nada previsto en el contrato, nos va a exigir una mayoría calificada o especial, que es de 3/4 partes del capital. Bien, y en cuanto al resto de las decisiones sociales, se toman por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de las cuotas partes. En el caso de que uno de los socios tuviera la mayoría societaria, o la mayoría de la participación societaria estuviera en manos de uno de los socios, además del voto de ese socio se va a necesitar al menos el voto de algún otro socio. Con esto, bueno, creo que tenemos una reseña de cómo funciona la sociedad de responsabilidad limitada.